Si bien es cierto que en los últimos años se han hecho públicas fotografías donde aparecen agujeros en la tierra, que en algunas ocasiones llegan a ser de considerables proporciones, afectando comunidades y bienes materiales de pobladores que habitan dichas zonas, lo cierto es que dentro de todos estos casos existe uno en particular que sigue generando expectativa y controversia por lo extraordinario y bizarro del mismo. Hablamos del famoso caso de El Hoyo de Mel. Todo sucedió una noche del año de 1997, en un programa radiofónico llamado Costa a Costa, conducido por el locutor de radio Art Bell, programa donde se hablaba sobre sucesos paranormales y se recibían llamadas telefónicas donde los radioescuchas contaban sus anécdotas o experiencias acerca de lo paranormal. Una noche en dicho programa se recibió una llamada de un hombre que se identificó como Mel Waters. El conductor del programa le pidió contara su historia y sin ningún titubeo, Mel Waters comenzó diciendo que poseía un terreno de varias hectáreas en una zona rural cerca de Washington, y mencionó que una mañana, al estar inspeccionando dicho terreno, se topó con un enorme agujero que tenía 3 metros de diámetro aproximadamente, y lo que también llamó su atención es que los bordes del hoyo estaban bien definidos. Era un hoyo particularmente circular. Al asomarse a dicho hoyo, Mel no pudo observar su profundidad, a lo que tomó una roca y la dejó caer. Sin embargo, no escuchó sonido alguno. Extrañado, Mel caminó unos metros buscando una roca más grande para lanzarla, y la encontró, una gran roca que con sus 2 manos cargó hasta llegar a la orilla del hoyo y la soltó, pero para su sorpresa, jamás se escuchó sonido alguno de que tocara fondo. Mel, intranquilo, retrocedió y regresó a su casa, y comentó que aquella noche no pudo dormir pensando en ese agujero, preguntándose cuánta profundidad podría alcanzar. Al día siguiente, compró una soga de 20 metros de longitud. Mel clavó un extremo de la soga al suelo y el otro lo lanzó al hoyo. Sin embargo, ésta se tensó. Desconcertado, al día siguiente le contó a algunos conocidos del pueblo, y para su asombro, muchos ya sabían de la existencia de dicho pozo. Incluso le confesaron a Mel que mucha gente iba y tiraba su basura y pertenencias que ya no servían ahí, mucho antes de que él adquiriera dicho terreno. Mel les preguntó si alguna vez escucharon el sonido de algún artículo al golpear el fondo, a lo que siempre obtuvo la misma respuesta, un contundente no. Extrañado y asombrado, Mel se preguntaba entonces qué tan profundo podría ser, y con ayuda de varias personas de los alrededores, pudieron formar una soga de 457 metros de largo, e hicieron el mismo procedimiento. Amarraron de un extremo la soga y del otro sujetaron un objeto y lo lanzaron al pozo, a lo cual jamás tocó fondo. Al subir la cuerda del objeto que ataron, ya no se encontraba, y fue ahí donde a uno del grupo se le ocurrió atar a una oveja de Mel, e hicieron que descendiera lentamente. Al tensarse la cuerda, sintieron un fuerte jaloneo, seguido de vibraciones y ondulaciones. Todos de inmediato se miraron asustados y comenzaron a subir a la oveja. Tras minutos de desesperación, jalaban la soga con el mayor cuidado para no dañarla. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al salir, lo que era una oveja blanca, se transformó en un pedazo de carne roja, con las entrañas expuestas, lo que Mel describió como si hubieran volteado al revés a la oveja. Una de las personas se percató de que el animal tenía abultado el vientre y notó una ligera cicatriz, a lo que pronto tomó una navaja y abrió a la oveja, dejando ver a una criatura que para nada se parecía a algo conocido, describiéndola como algo demoníaco y repugnante, que tras el susto de presenciar tal abominación, la lanzaron de nuevo al pozo. Mel Waters afirmó que meses después mandó a hacer un carrete especial con una compañía pesquera y que pagó con parte de su pensión. El carrete que montó en su camioneta contenía una delgada soga de 2.438 metros, a la cual amarraron a una especie de yunque que dejaron caer en el hoyo, pero jamás tocó fondo. La historia rápido se esparció por la comunidad, y Mel comenta que una noche tocaron a su puerta un grupo de hombres que se identificaron como agentes del gobierno de los Estados Unidos. Una noche larga y pesada, narró Mel,
por el número extenso de preguntas que los agentes le realizaron y que llamaron poderosamente su atención, algunas que él catalogó como bizarras y fuera de lo común, ya que entre estas preguntaron si había escuchado voces salir del pozo, o que si había tenido sueños relacionados con el agujero o con criaturas provenientes del mismo, lo cual dejó muy perturbado a Mel. Dichos agentes le ofrecieron sumas millonarias por el terreno, a lo que Mel contestó que lo pensaría. Se dice que Mel fue sacado a la fuerza de sus terrenos. Otros dicen que sí llegó a un acuerdo con el gobierno y emigró a Australia. Lo cierto es que dicha historia se hizo famosa. Seguidores de la emisión se dieron a la tarea de buscar el terreno con un programa conocido en ese tiempo como Terra Server, y se encontraron con una censura en las cercanías del terreno. Y buscando en Google Earth, podemos ver que el agujero que la gente identifica como el hoyo de Mel fue tapado o cubierto misteriosamente en las nuevas versiones de Google Earth. Leyenda o realidad, no deja de ser interesante y misterioso. Si bien es cierto que en múltiples ocasiones, a través de la historia, han sucedido acontecimientos extraños que han sido explicados de manera científica, hay uno en particular que sigue siendo un misterio, a pesar de que muchos le han dado explicaciones lógicas, pero absurdas a final de cuentas. Y es que cuántas veces no hemos escuchado de gente que comete crímenes o actos despiadados y aseguran haber escuchado voces en su cabeza incitándolos a perpetrar tales atrocidades, y solo quedan ante la opinión pública y la ley como esquizofrénicos, dando por cerrados los casos y jamás se les da un seguimiento ni se investigan más allá de la lógica. El siguiente caso no es un crimen como tal, pero sí es un caso curioso, ocurrido en el año de 1518 en la ciudad de Estrasburgo, Francia. Una mañana de julio, una mujer conocida como Frau Troffé salió a las calles comenzando de manera impulsiva y frenética un baile que para ella duró 6 días antes de caer muerta. Se relata que dicha mujer parecía poseída por los movimientos y que pese a su cara de dolor y sufrimiento, la mujer no podía dejar de bailar. Pero lo más extraño viene a continuación, ya que no fue la única persona. Al baile se le unieron otras 30 y esto fue en tan solo una semana. Se habla en las narraciones de que aquello parecía algún virus o epidemia que contagiaba a más y más personas día con día. Al finalizar aquel mes, al menos 500 personas se habían unido al baile sin poder detenerse. Los participantes caían muertos de cansancio, otros tantos de ataques cardíacos y algunos otros padecimientos relacionados con el cerebro y el corazón. Se dice que las autoridades de la ciudad optaron por poner una tarima de madera y contratar músicos para mantener activos a la multitud que día tras día y noche tras noche no se detenían. Y así, justo como inició esta epidemia de baile, cesó 2 meses después, justo en septiembre de ese mismo año. Todos los participantes murieron y hasta la fecha no se ha podido explicar este caso tan extraño y peculiar, el mejor documentado hasta la fecha, ya que se habla de otros acontecimientos similares en Bélgica, Luxemburgo y al noroeste de Francia. Aquí es donde nos preguntamos, ¿existen entidades fuera de este plano que nos manipulan y se divierten a expensas de nosotros? Este caso parecería ir más por ese sentido que atribuirlo a histeria colectiva, estrés o por ingerir algún hongo producto del centeno, o porque dichos participantes pertenecían a alguna secta y que esto fue parte de algún ritual. Sin embargo, todas estas teorías con las que se han querido explicar aquel incidente resultan inverosímiles, ya que nadie ha podido explicar por qué los mismos bailarines sufrían, lloraban y pedían ayuda para detenerse y simplemente no podían. Manipulación dimensional, estrés o histeria colectiva.
El 4 de septiembre de 1964, Donald Strom, de 28 años, y sus amigos salieron de cacería con arco y decidieron acampar en el bosque de Cisco Grove, en el condado de Placer, California. El joven Strom no sabía que tendría un encuentro que haría de este viaje de caza el más memorable de su vida. Durante la tarde, Strom se había separado del resto del grupo, lo que lo llevó a perderse en el bosque. Con el anochecer acercándose rápidamente, decidió pasar la noche en un árbol por seguridad. Pasadas las horas, el joven divisó en la distancia un extraño objeto oscuro. Sin embargo, su atención pronto fue desviada por la visión de una luz blanca que zigzagueaba a través de los árboles a baja altura. Al principio pensó que era un helicóptero, así que Strom saltó de la seguridad del árbol y comenzó a encender bengalas para atraer la atención del supuesto helicóptero. Pensó que sus amigos habían reportado su desaparición y que era un grupo de rescate tratando de localizarlo. Finalmente, la luz blanca giró en su dirección y se detuvo a unos 50 metros del árbol. Pronto descubrió que el objeto no era un helicóptero, sino un objeto de apariencia extraña, diferente de todo lo que había visto antes. Así que asustado, volvió a trepar al árbol. Después de unos instantes, el joven sorprendido pudo observar a 3 seres que salieron del objeto y se acercaron al árbol. 2 de ellos parecían ser de tipo humanoide, mientras que el tercero era más parecido a un robot. La sorpresa se convirtió en pánico cuando los 3 seres comenzaron a sacudir el árbol tratando de que Donald cayera. Strom recuerda vívidamente un vapor blanco que salía de la boca del robot, el cual le hizo perder por un instante la conciencia. Pasados unos minutos, despertó sintiendo náuseas. Sin embargo, se le ocurrió arrojar bengalas encendidas hacia los seres, lo que les hizo retroceder momentáneamente del árbol. Pero al ir disminuyendo las bengalas, los seres lo intentaron de nuevo. Finalmente, Strom logró disparar una flecha con su arco hacia los invasores, golpeando al robot. El golpe directo causó una chispa, indicando que la flecha había golpeado una superficie metálica. El joven logró disparar 2 flechas más a los seres, logrando que estos retrocedieran. Pronto, un segundo robot se unió al grupo, y de nuevo los robots despidieron ese extraño vapor blanco, lo que de nueva cuenta hizo que Donald perdiera el conocimiento. Cuando volvió en sí, pudo observar cómo los 2 seres humanoides trepaban por el tronco. El joven comenzó a tirarles cuanta cosa iba encontrando en sus bolsillos, además también de sacudir el árbol para hacer caer a los seres. Este escenario continuó durante la mayor parte de la noche. A medida que el amanecer se acercaba, más seres llegaban, y esta vez el vapor que los robots despedían de sus bocas cubrió gran parte del lugar, lo que hizo que Donald Strom volviera a desmayarse. Cuando por fin despertó, se encontró colgando del árbol por el cinturón, y los seres habían desaparecido. Strom pronto fue rescatado, y se reunió con los otros cazadores. Corroborando al menos parte de su historia, uno de los otros hombres, que también se habían perdido, avistó el ovni que Donald declaró haber visto. ¿Qué eran exactamente esas criaturas de tipo humanoide que Strom encontró esa noche en el bosque de Cisco Grove, en California? Desafortunadamente, Donald Strom fue el único testigo de estos seres y de aquellos misteriosos robots. Nos encontramos en Melbourne, Australia, un 11 de agosto de 1966, donde nuestra protagonista es una joven de 24 años llamada Marlene Travers, quien declaró al periódico New York Chronicle lo siguiente: créanlo o no, fui atraída por un platillo volador, fui violada y estoy embarazada por alienígenas de otro mundo. Marlene afirmó que mientras se paseaba una noche por un campo cercano a la granja de su familia, se topó con un platillo de color plata que yacía inmóvil al ras del suelo. Este se encontraba a una distancia de 20 metros con respecto a ella, del cual salió un hombre alto, que describe muy guapo, con ojos brillantes, que vestía un traje metálico. La chica declaró que quería gritar y salir huyendo del lugar,
Sin embargo, estaba paralizada. El desconocido no utilizó la fuerza, solo se acercó, tocó a la joven y la llevó dentro de la nave, a lo que ella accedió sin oponer resistencia. Ya dentro de la nave, el ser de forma telepática le dijo a la chica que ella había sido elegida para procrear un hijo fruto de dos especies distintas. El alienígena la llevó a una habitación dentro de la nave y comenzaron a tener relaciones, sin que la joven pudiera oponer resistencia. Terminado el acto, el ser acompañó a la joven fuera de la nave, pero antes de salir de ella, la joven tropezó y una de sus piernas chocó con parte de la nave, lo cual le produjo una quemadura en el tobillo. La chica se desmayó, y al despertar, se encontraba justo en el mismo lugar donde tuvo este extraño encuentro. Sus amigos y familiares, al dar con ella, la encontraron con quemaduras en las piernas, y en el terreno encontraron una enorme huella que pertenecía a la nave que aterrizó. Sus familiares le hicieron saber que estuvo desaparecida 7 horas y tras su declaración, la chica fue examinada y días después un médico confirmó que Marlene Travers estaba embarazada. Este caso fue documentado por pocos medios y fue ridiculizado por otros. Olvidando el incidente meses después, la chica optó por desaparecer y el caso quedó como un suceso extraño en la región de Melbourne, Australia. En febrero del año de 1974, en el número 3 de la publicación Afirmaciones Extraterrestres, periódico dirigido por el profesor Gustavo Quesada Quesada, director también en aquel tiempo de la Asociación Mexicana Pro Estudios de Civilizaciones Extraterrestres, la AMECE, cuya sede se encontraba en la calle de Bolívar 121, en México, Distrito Federal, se publicó el caso de una mujer llamada Lucinda de los Reyes Vignal, que supuestamente tuvo contacto con un ser extraterrestre de nombre Delard y fue inseminada de forma artificial por esta entidad. Lucinda, de 19 años, vivía, según dicha publicación, en una colonia proletaria al norte de la Ciudad de México. La joven, según sus palabras, esto fue lo que relató. Poco antes del anochecer vi una luz extraña entrar por la ventana de mi recámara. Pensé que alguien dirigía un espejo para reflejar la luz hacia mi casa, mas de pronto toda la habitación se llenó de una luz intensa. Francamente me asusté mucho y me desmayé. Cuando desperté, la luz había desaparecido, pero yo ya no tenía miedo ni lo he vuelto a tener desde ese entonces. Es a partir de este momento en el que la joven se da cuenta de que está embarazada. Lucinda, comprometida en ese entonces con el joven Antonio Ruiz Paredes, rompe su compromiso, ya que al enterarse el joven de lo sucedido, prefiere cortar la relación. El periódico le dio seguimiento en una publicación subsecuente, donde se afirmaba que el embarazo de Lucinda fue atendido por el ginecólogo Martín B. Lualdo, quien no podía explicar el caso. Según el redactor anónimo de la nota de Afirmaciones Extraterrestres, el doctor Lualdo, después de comprobar la integridad física sexual de la joven, expuso la hipótesis de que se trataba quizás de un caso de inseminación artificial. Los seguidores de la publicación pedían más datos y se tuviera un seguimiento más completo de este caso. Tras varias declaraciones de diversos integrantes de la AMECE, hubo uno en particular que llamó la atención. La hizo el médico cirujano y parapsicólogo Enrique Ibargüen Ruiz, quien dijo lo siguiente: llevo 19 años de dedicarme a la investigación profunda de fenómenos del tipo parapsicólogo, pero en este caso de la mencionada concepción y como profesional de la medicina, considero que la naturaleza no hace juegos de este tipo, y por otra parte, para estar completamente cierto en mis declaraciones, necesitaría examinar a fondo a la señorita y solo así podría emitir un diagnóstico imparcial. Esta declaración la hace al conocer el caso de la joven, que tras examinar a Lucinda, declara lo siguiente: en mis 21 años que llevo de ejercer la medicina, jamás me había tocado conocer un caso semejante. A lo largo de mi carrera, he podido estudiar algunas enfermedades psicosomáticas, como embarazos imaginarios,
en los que algunas mujeres llegan a creer que están embarazadas cuando en realidad no lo están, elucubrando en sus mentes tales estados tan perfectamente que algunas llegan incluso a sentir los dolores preparturales. Pero en el caso de Lucinda, realmente tengo que aceptar que se trata de un fenómeno desconocido para la ciencia, pues al querer ocultarla por completo, me di cuenta perfectamente que en el interior de su vientre tenía algo parecido a una bolita fluorescente que emitía unos destellos a intervalos de cada 5 a 7 segundos. Desafortunadamente desconozco a fondo cómo se llevó a cabo la fecundación, pero si debo encontrar una explicación lógica al asunto, no encuentro una más real que la versión dada por los padres, en el sentido de que realmente un ser de otro planeta hizo posible el embarazo. Antonio Escobedo Cordero, miembro de la AMESE, investigó el caso en su libro Estudiemos los ovnis, y va más allá. Cuenta lo que le pasó a Lucinda y a su bebé. Esto fue lo que escribió. La joven Lucinda dio a luz 16 meses después a un hermoso niño, aparentemente similar a los demás, pero a los 8 meses de nacido comenzó a dar muestras de su verdadera personalidad. Como podemos ver, el caso es extraño y llamativo. Sin embargo, a ciencia cierta no podemos saber si es completamente real, pero coincide con cientos de casos sobre abducciones e inseminaciones, como en el caso también de Marlene Travers, un video donde hablamos también sobre una mujer que queda embarazada por un ser de otro planeta. Lamentablemente estos supuestos casos son tomados como fraudes y son ridiculizados en algunos medios, tratando de desvirtuarlos y desviar la atención. La publicación Afirmaciones extraterrestres en números posteriores prometió darle seguimiento al caso de Lucinda de los Reyes. Sin embargo, jamás se volvió a tocar el tema, ya que se escudaban en que no podían dar más información por seguridad de los testigos. ¿Será que fue un caso real y que en verdad estaban protegiendo a los protagonistas de esta experiencia con seres de otro mundo? ¿Será acaso que recibieron presión por parte del gobierno y los testigos decidieron alejarse y mantenerse ocultos para no afectar el rumbo de las cosas y que todo fluyera naturalmente? Algo muy similar es tocado en la serie Taken, producida por Steven Spielberg, ya que existen cientos de relatos similares y simplemente plasmaron en pantalla lo que muchos afirman es una realidad. Obviamente, esto queda a criterio del espectador. Yo me despido, no sin antes agradecerte tu tiempo, y te invito a que te suscribas al canal, cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.